tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela. ¿Cuál tierra seca, extenuada y sedienta? Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán, te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche, a la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, gracias te damos, Señor, por este hermoso sábado, este día bello que nos regala, Señor, donde nos permite reunirnos, Padre bendito. Y así como dice este salmo, Señor, qué dulzura, Señor, es poder encontrarte a ti, Señor. Qué maravilla, Señor, es poder levantarnos, Señor, y ver tu presencia y estar en tu presencia, Señor. Qué bello, Señor Dios, poder es venir ante ti, Señor, alabarte, adorar tu hermoso nombre, Padre bendito. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por todos los que estamos hoy reunidos, Señor. Y en esas mismas palabras del rey David, Señor, venimos ante ti, Señor, y vamos a entonar este canto que sea de olor fragante para ti, bendito Dios. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús te oramos y te damos gracias. Amén. Venimos ante ti, Señor. Hemos venido a adorarte, a exaltarte. Señor, nuestro mayor deleite es tributarte a ti toda la gloria y estar en tu presencia. Eso es lo mejor para nosotros. Vamos a cantar al Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor.
Tu presencia es lo mejor. Así es, Padre amado. Tu presencia es lo mejor, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, por el privilegio de la vida, Señor, por el privilegio de la voz, de unas manos para alzar, Señor, de un corazón para alabarte, Señor. Como dice este fragmento, este salmo que leímos, Señor, tu amor, tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. A ti elevamos hoy este canto, Señor, para darte honor, Señor. A ti venimos hoy, Padre amado, elevando esta adoración con todo corazón para que tú te goces en nuestra alabanza, en nuestras palabras, te sientas glorificado, te sientas exaltado, Señor. No solo con nuestros cantos, sino con nuestra vida, Señor, con nuestra manera de vivir, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, Señor. Dice el salmista que toda la noche pensaba en ti, Señor, y qué hermoso es, Señor, tenerte en nuestro pensamiento, estar meditando siempre en todo lo que haces en nosotros, en tu palabra, en tus mandamientos, en todo lo que nos enseñas, en toda tu bondad y tu misericordia, y desear, Señor, como dice el salmista, Señor, estar sedientos de ti como tierras áridas que necesitan esa agua que eres tú, Señor, esa agua, esa fuente de vida que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos en esta tarde, Señor. Y te cantamos que tú eres hermoso, Señor. Glorificamos tu nombre. Decimos que tú eres nuestro amado, Señor. Anhelamos tu presencia en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres hermoso. Amén. Te exaltamos a ti, Señor. Elevamos cantos en tu honor, oh amado Rey. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Rey. Te exaltamos. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para ti, nuestro Rey. Para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó, que nos amó. Para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me amó.
Te anhelamos, Padre. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión Para mi Rey, para mi Rey y mi Señor. Para aquel que me en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Levanta tu voz, dile, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, eres hermoso, hermoso eres, mi Señor, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, dice una vez más, hermoso eres, mi Señor, tú eres hermoso, eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón, eres hermoso, hermoso eres, mi Señor Jesús, hermoso eres, amado mío, tú eres la fuente de mi vida. Y el anhelo de mi corazón. Amén, Señor. Tú eres el anhelo de nuestro corazón, Señor. Exáltate, Padre, en esta tarde, en este lugar presencial, en cada casa, en este lugar virtual, en estas pantallas, Señor. Tu nombre es exaltado, Señor. Tu nombre es glorificado. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres la fuente de nuestra vida. Tú eres el agua de vida eterna. Tu palabra es vida para nuestro cuerpo, para nuestra alma, Señor, para nuestro corazón. Gracias, Señor, te exaltamos, Señor.
Glorifícate en esta tarde, en esta reunión, hermoso, precioso Dios. En el nombre de Jesús te exaltamos. Amén y amén. Yo los invito a que leamos Deuteronomio 6, del versículo 1 al 3. Listo, hermanos. Dice, Deuteronomio 6, del 1 al 3, dice, y pongamos gran atención a este pasaje. Dice, voy a leer en esta versión que es más bonita o más entendible. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Amén. Qué linda palabra. Y alrededor de esta palabra vamos a estar estudiando hoy y dice, escucha, oh iglesia de Dios. Escucha, iglesia de Dios, lo que hoy te mando, ¿cierto? Y nos está hablando de sus mandamientos, de sus preceptos, de cumplirlos, de llevarlos allí en el corazón. Y por eso vamos a cantar este canto tan hermoso, esta alabanza que dice que cuán dulces son a mi ser tus palabras. Porque el Señor nos está diciendo en este texto de Deuteronomio que amemos su palabra, que amemos sus mandamientos, sus preceptos, que los sigamos, que los enseñemos, que nuestra descendencia tiene que glorificar al Dios de nosotros, al Dios de Israel. Y entonces este canto dice, lumbreras a mis pies tu palabra, más que la miel a mi boca sedienta. Amemos esa palabra para poder cumplir esto que el Señor nos está hablando hoy, lo que nos va a hablar a través de nuestro pastor. Y vamos a cantar entonces este canto hermoso, tu palabra. Vamos a cantar hoy sus mandamientos. Nos vamos a gozar y alegrar en su palabra. Y es nuestra fuerza y nuestra vida. Amén. Aleluya. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riqueza, al seguir tu ley siento tu presencia. Todos conmigo. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera
Amén, amén. Amén. Amamos tu palabra, Señor. Gracias, Padre bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Señor, es el medio, Señor, por el cual podemos conocerte, podemos conocer a tu Hijo, conocer la proeza que Él hizo para que nosotros pudiéramos dirigirnos a ti, bendito Dios, como dice la canción, Señor, lumbrera a nuestros pies, Señor, sea esta palabra tuya, bendito Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu amor es infinito, Dios, y en ese amor, Señor, diste a tu Hijo, Señor, diste tu palabra para que nosotros podamos estar lo más cerca a ti, bendito Dios, y estar en tus caminos, en tus hermosos caminos, bendito Dios. Gracias, Señor, por este tiempo en que nos has permitido adorarte, Señor, alabar tu nombre, Señor. Esperamos que sea un olor delicioso para ti, una ofrenda maravillosa para ti, bendito Dios, como tu iglesia, Señor. Y que tú, Señor, en este tiempo también, Señor, por medio de las enseñanzas de nuestro pastor, Señor, puedas hablar a nuestro corazón, Señor, que puedas abrir esos oídos de entendimiento, Señor, ese sentimiento, ese corazón para escuchar tu palabra y tus enseñanzas, Señor, por medio de nuestro pastor, bendito Dios. Bendice a nuestro hermano Jorge, Señor, bendice la enseñanza que trae para hoy, Padre bendito, y te damos gracias, enormes gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, bendito Jehová. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, te oramos y te agradecemos y te pedimos todas estas cosas, bendito Jehová. Amén y amén. Amén. Paz, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Paz, hermanos, hermanas, bienvenidos. Bueno, hermanos, vamos a ir a Deuteronomio. Estábamos allí parqueaditos. Deuteronomio, el capítulo 6. Y los hermanos nos dirigían en esta lectura. Y dice el verso 3 que nos leyeron los hermanos. Dice, ¿ya lo tenemos, hermanos? Amén. Lo van buscando ahí. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, esos mandatos, estatutos, decretos, ponlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, en esa tierra que nuestro Dios nos da. Y que os multipliques, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Sí? Vamos a ir al versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús le agrega y con toda tu mente. ¿Sí? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Perfecto? Esa lectura es la que nos vamos a estar concentrando hoy, hermanos. Entonces le pido que allí en el lugar donde usted está, hermano, incline su rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para esta tarde. Padre nuestro, Señor, tú que habitas en las alturas, Señor, nosotros en esta tierra donde tú nos has colocado, damos gloria, loor y alabanza a tu nombre. Te pedimos que en este tiempo especial que tenemos delante de ti, este tiempo de reposo, de estar en tus manos, Señor, confiados y sabiendo que tú, Señor, en este día, Señor, nos sostienes con tu mano poderosa y colocas de tu gracia. Dirígenos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu en este tiempo de reflexión, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Exhórtanos, Señor, y dirígenos, Señor, para cumplir esos propósitos que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. La gloria, la honra, la alabanza y el agradecimiento en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar tocando, vamos a decir que vamos a iniciar. Tenemos más o menos en el día de hoy, que es 13, tenemos 15 días, 20, 30, tenemos más o menos 41 días para el día de nuestra cena, de la cena con el Señor. ¿Perfecto? Entonces vamos a decir que nos vamos a dirigir en estos 40 días, hermanos, a estar reflexionando. Y la invitación primero es a que cada uno allí en su casa, en su tiempo, en
puede ser en su tiempo familiar, en su tiempo personal. Estemos pidiéndole al Señor que nos examine nuestra vida, que nos hable, porque vamos a tener una cena más, pero no puede ser una cena más. Tiene que ser un tiempo primero de proximidad en el Señor, porque es el anhelo del Señor, en que recordemos, que hagamos memoria de ese sacrificio, de ese plan de Dios para cada uno de nosotros. Y tenemos que empezar en esta parte por nuestras familias. El propósito de Dios siempre ha sido trabajar, actuar por medio de las familias. ¿Perfecto? Anoche en la primera reflexión que hicimos, en el inicio del sábado, reflexionábamos de lo importante que es nuestra familia. Que tenemos esta familia y no la tenemos por coincidencia, ¿sí? Esta familia Dios la escogió, Dios permitió que se formara con un propósito. Y tarde o temprano se va a cumplir ese propósito. No importa la generación que se pueda, pero Dios va a cumplir ese propósito. ¿Perfecto? Con los hermanos, con las hermanas anoche, hacíamos como un análisis de, bueno, ¿cuántas generaciones tenemos en nuestra familia? ¿Sí? Le voy a dejar para que usted haga eso en su casa, hermano. Allí en un momento, reflexione, ¿cuántas generaciones llevo yo? ¿Sí? Hay hijos, hay nietos, en algunos habían bisnietos. ¿Perfecto? De pronto nosotros conocemos de esta palabra del Señor, estamos en este camino del Señor por nuestros padres, ¿sí? O por los padres de nuestros padres. Entonces han pasado varias generaciones. Y eso no es en vano, ni es de lujo, sino que es algo importante porque el Señor está trabajando y tiene el propósito de moverse dentro de las familias. Y es algo que en estos tiempos ha sido, podemos decir, desahuciado de la sociedad. Ahora se ve como raro la pareja de jóvenes que se animan a casarse, no porque la niña esté en embarazo o no porque haya sucedido algo diferente, a que quieran obedecer el mandato de Dios, de formar un hogar conforme lo manda el Señor. ¿Perfecto? A veces se ve como anticuado, como que ya no se usa, o como que es un experimento en el de simplemente vamos a vivir un tiempo y después miramos y si funciona, pues bueno, y si no, pues si te vi no me acuerdo. ¿Sí? Pero Dios es muy distinto. Los planes de Dios son diferentes. Entonces, Él tiene el propósito con las familias. Él se quiere mover en las familias. Y no son familias perfectas, porque si nos pusiéramos a mirar las familias que se mueven en esta palabra que el Señor nos dejó, todas tenían problemas, todas tenían inconvenientes. ¿Perfecto? Mujeres, esposas que eran humilladas por otras porque tenían sus hijos. Hombres que se dejaban dirigir en situaciones y en decisiones que no eran de acuerdo a Dios, sino de acuerdo a lo que parte de esas familias dijeran, ¿sí? Hombres que tomaron decisiones equivocadas y afectaron a sus familias. Mujeres que vivían aferradas a ese Dios todopoderoso, pero sus esposos vivían separados y a la manera de ellos. Entonces podríamos ir identificando cada personaje de esta palabra que tenemos en el Señor y vamos a descubrir que había algo, que había algún defecto, que había alguna situación, que había algún engaño, que había alguna carga, que había alguna amargura. ¿Perfecto? Pero Dios estaba trabajando allí. Y es lo interesante. Tenemos que permitir que Dios trabaje en las familias. ¿Sí? ¿Por qué las familias? Porque esta sociedad está basada en eso. Dios basó la creación de las naciones en las familias. Le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Perfecto? ¿Sí? El propósito de muchos de estos personajes de la palabra era llevar a las familias. ¿Sí? Josué no solo llevaba un pueblo para pasar esa tierra, sino que llevaba familias que componían esa nación. Situaciones que vemos de movimientos, de situaciones, vemos la familia de José y María moviéndose a un lugar para cuidar la vida de Jesús. Vemos a Abraham obedeciendo una orden de Dios, moviéndose con su familia a un propósito de Dios. Vemos a Noé cumpliendo un propósito de Dios con su familia
aunque la sociedad, aunque la gente de ese tiempo no lo entendiera, pero Noé sí lo entendía y acarreó también estar con su familia. ¿Perfecto? Entonces, si nosotros miramos todo, hermano, alrededor de esta palabra, siempre va a estar la familia. Jesús se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero ¿habitó en dónde? En una familia, ¿sí? Dios Todopoderoso, su Padre, Él, Jesús, despojándose a sí mismo de toda la grandeza, de toda la gloria, y haciéndose uno como nosotros, necesitó de una familia en esta tierra. Necesitó de un papá terrenal, de una mamá terrenal, que hicieron su tarea, que hicieron la labor a la que Dios les llamó y les encomendó. ¿Perfecto? Y si miramos, hermanos, pues todo va a estar centrado en la familia. ¿Perfecto? Buenas situaciones, malas situaciones, donde vemos familias afectando y transformando para el Señor. ¿Perfecto? Entonces, hoy en esta tarde nos vamos a mover un poquito en eso y durante este tiempo vamos a estar procurando involucrarnos allí. El hermano John nos compartía que los días viernes vamos a tener tiempo de oración. Hemos tenido tiempos en reflexionar, en mirar, de pronto reflexionar en el inicio de este sábado, pero ahora este tiempo del viernes lo vamos a dedicar a orar por esas situaciones que vamos descubriendo en nuestro tiempo de café, ¿sí? El tiempo que tenemos familiar. De pronto algunos ya lo iniciaron, otros no lo iniciaron, ¿sí? Yo por lo menos le decía a los hermanos, yo les confieso, he presentado cosas, hermanos, donde simplemente estudiando esta palabra que voy a tener en esta tarde, el Señor me mostró que a veces nosotros permitimos que hayan cosas que, aunque sean también espirituales, se colocan de tropiezos para nuestro tiempo familiar, ¿sí? Tanto así que yo he puesto cosas que sí son importantes, son de la iglesia, pero quebraron ese tiempo que yo podía tener con mi familia. ¿Perfecto? Entonces, eso nos crea dificultades, eso nos crea a veces desasosiegos, hermanos, ¿sí? De no poder, o como de colocar a veces en primordial algo que es importante también, pero si para Dios fue importante la familia, entonces para nosotros también, ¿sí? Es más, hasta espiritualmente le podemos poner un lugar a nuestra familia antes de la iglesia, ¿sí? No me van a malinterpretar esto, pero si esas familias que conforman la iglesia no están primero en Dios, creo que no vamos a afectar nada en esta sociedad, porque solo vamos a hacer familias congregadas en un lugar, familias reunidas, ¿sí? Pero si estamos afectados en Dios y movemos nuestra familia de una manera espiritual, de ahí la reflexión de esta semana, en que nuestro hogar necesita esa parte espiritual, ¿sí? Entonces, si empezamos a afectar las vidas de los que conformamos las familias, entonces la iglesia va a ser una iglesia que afecta a la sociedad. Mientras no nos movamos en eso, hermanos, simplemente vamos a ser lugares de culto. Y como lo ve la sociedad, lugares de recaudar dinero. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es diferente. ¿Perfecto? Por eso vamos a, de acuerdo a esta palabra que leímos de Deuteronomio, vamos a reflexionar en esta tarde y no va dirigido a la iglesia. Así siempre, en todo momento, los temas de nuestras reflexiones van dirigidas a la iglesia, al pecado, a la transformación, pero hoy vamos a dirigirlo a nuestra familia, a mi familia. ¿Perfecto? Entonces, leíamos en el verso 3 de Deuteronomio. Nos vamos a mantener ahí, hermanos, entonces no hay problema. Entonces decía, el verso 3 decía, escucha, oh Israel. ¿Sí? ¿Sí decía así, hermanos? Dice la Reina Valera, oye pues, Israel. ¿Sí? Pero en esta tarde vamos a personalizar esta palabra para nosotros. ¿Sí? Entonces, los que estamos allí en nuestros hogares, los que ejercemos esa parte espiritual, los que tenemos esa obligación en el Señor, de dirigir nuestra familia al Señor. Entonces, bien sea la esposa, la hermana que es creyente, el jovencito que va a la iglesia, el esposo, la esposa que hacen parte de esta iglesia, entonces vamos a personalizar esta palabra. No importa que usted esté solo, ¿sí? Hermana Saturia, hermana Rosalba, hermana Teófila, no, eso no va porque tenemos una familia, ¿sí? Independiente de algunas cosas, tenemos una familia. Entonces dice, oye pues Jorge, oye pues Clara, Zoraida, John,
Freddy, Álvaro, Rafael, cada uno de nosotros, ¿sí? Escuchemos esta palabra y cuidemos, dice el Señor, de ponerla por obra. ¿Qué quiere decir? De ponerla en acción. Dijo el Señor Jesús un momento, a la verdad ustedes con sus labios son espectaculares, ¿sí? Tienen palabras tremendas, ¿sí? Pero su corazón está lejos. Y lo que el Señor quiere es que nuestro corazón esté cercano. Y la única manera de poner ese corazón cercano a Dios es en acción, actuando, no permitiendo, no dejando que el enemigo tome posesión en nuestros hogares, en nuestras familias. ¿Perfecto? Y es lo que vamos a procurar ver en esta tarde, ¿sí? Dice, y cuida de ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Perfecto? Ese para que te vaya bien es para que tengas una familia, para que tengas una vida delante de Dios, donde puedas ver la abundancia de Dios, para que podamos ver esa tierra que fluye leche y miel en nuestros hogares. ¿Perfecto? Para que nuestros hogares, para que nuestra familia sean terrenos fructíferos, no que sean terrenos áridos, secos, sino que seamos terrenos que dan fruto, que seamos agradables al Señor, ¿sí? Para que nos multipliquemos, para que no seamos solo nosotros, sino que de generación en generación se vaya aumentando ese conocimiento, esa adoración y ese estar aferrados a nuestro Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Porque ¿quién lo ha dicho? Dice, como te ha dicho Jehová. ¿Cuál Jehová? ¿Cuál Dios todopoderoso? El de tus padres. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces ahí entran algunos aspectos. Nuestra casa, nuestros padres, nuestra relación con nuestro Dios, que es nuestro Padre y que ha dado a nuestro Salvador. ¿Perfecto? Entonces, vamos a iniciar esta parte con los primeros versículos. Los versículos 4 y 5. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vamos a tener muy en cuenta eso. Jehová uno es. Y amarás, dice el verso 5, a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Perfecto? Esa va a ser la primera parte de esta reflexión, ¿sí? Necesitamos, como nos lo dice el verso 4, necesitamos reconocer y entender que el Señor, nuestro Dios, es uno. En la idea del hebreo, dice más claramente, dice, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Entonces, el pueblo judío creía que el Señor, Jehová Dios, era totalmente único. Era uno en esencia, era uno solo, Él era el único Dios, ¿sí? Para el judío no había otros dioses, solo estaba Jehová Dios de los ejércitos. ¿Perfecto? Pero ¿qué pasa? Que este pueblo estaba rodeado de los vecinos que los podemos llamar paganos, ¿sí? Estos vecinos, ¿por qué se caracterizaban los que estaban alrededor de Israel? Porque ellos sí tenían muchos dioses, ellos tenían su fe, su creencia a su manera puesta en estos dioses, ¿perfecto? Entonces tenían un Dios para todo, ¿sí? Tenían el Dios de la fertilidad, el Dios del alimento, el Dios de lo uno, el Dios de lo otro, ¿perfecto? ¿Sí? Pero Jehová Dios recordaba siempre a este pueblo, a estas familias, que Él era el único Dios verdadero. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, estos vecinos, ¿qué pasaba? Adoraban a sus dioses, ¿sí? Pero los israelitas entendían que solo Jehová era el único Dios, ¿sí? Pero aquí es donde empieza un problema, hermanos, ¿sí? Muchos entendían que Jehová era el único, pero sin embargo, se desviaron, se fueron a otros, a hacer cosas que no agradaban a Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, hermanos, de nada sirve que sepamos que Jehová Dios es uno, si no ponemos por obra ese creer en ese Dios. Entonces empezamos a hacer dioses en nuestra vida, ¿sí? Empezamos a desviarnos, a hacer cosas que desagradan a Dios. Y nos ha sucedido en muchos momentos, ¿sí? Ponemos
o quitamos a Dios de su lugar y colocamos nuestra profesión, colocamos nuestros deseos, colocamos nuestras vacaciones, colocamos nuestros propósitos y entonces vamos desplazando a ese único. Le vamos quitando su lugar. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza el problema. ¿Sí? El Señor en su palabra le dijo a este pueblo, ¿sí? Cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, no harás conforme a los otros pueblos, ¿sí? Sino que serás diferente, ¿sí? Pero el mundo, ¿qué nos dice? A donde fueres, haz lo que vieres. ¿Perfecto? Entonces, si nosotros vamos a México de vacaciones, ¿cómo llegamos hablando? Como mexicanos, ¿cierto? Y órale nomás, ¿sí? Y ándele y chéquele, ¿sí? Y resultamos comiendo, ¿qué? Pues los taquitos, ¿sí? Y las tortillas. Entonces ya no comemos arepas, sino que ahora comemos tortillas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque nuestra identidad es débil. Lo vimos hoy en la mañana, porque nosotros somos débiles en nuestra carne, en nuestro carácter. Entonces nos desviamos fácilmente. ¿Perfecto? ¿Sí? Es esa parte, ¿no? Va uno a Bucaramanga y llega hablando mano, ¿cierto? ¿Sí? Y va uno a Villavicencio y el llano es lindo, y así, y cogemos cosas que no son de nuestra naturaleza, y así pasa con nuestro vivir en Dios. Entonces cogemos cosas que no nos sirven para nada y desplazamos a Dios de su lugar. Entonces, como primera medida, tenemos que reconocer que Dios es uno, es único. Él, nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestro único Señor, ¿sí? Y Él ha preparado todo para que nosotros, nuestras familias, disfrutemos de esa tierra de bendición. Pero tenemos que estar siendo una buena guía y tenemos que estar colocando por obras, no solo hablando, no solo diciendo, que nuestra familia no nos escuche solo hablando, sino que también nos vean haciendo, que nos vean orando, que nos vean leyendo esa palabra, que nos vean haciéndola, que nos vean siendo justos, pero también en momentos que nos vean equivocándonos, ¿sí? Porque también nos equivocamos. No somos perfectos, estamos caminando en pro de una santidad, ¿perfecto? Pero de pronto vamos a caer varias veces, pero eso no quiere decir que no nos podemos mantener en el Señor, ¿perfecto? Esa es nuestra responsabilidad, ¿perfecto? En el reconocer esa unicidad en Dios, ¿perfecto? Como único, como verdadero, como suficiente para nuestras vidas, ¿sí? Y entonces ahora viene a ser que nuestro deber fundamental, cuando ya imprimimos esa parte en que nuestro Dios, el único, está en nuestras vidas, se ha hecho cercano, se ha revelado por medio de esta palabra, entonces ahora nosotros vamos a tener un deber que lo podemos llamar fundamental, y es responder a ese amor. Y dice el verso 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Perfecto? ¿Sí? Ahora, no solo necesitamos reconocer que es el único, sino que tenemos que amarlo. Tenemos que amarlo. Tenemos que volverlo nuestra prioridad en nuestra vida. ¿Perfecto? Y cuando logramos esa relación de ese único con nosotros, entonces podemos empezar a entender esos propósitos de Él en nosotros. A algunos les cuesta tiempo y se necesitan de dificultades y de situaciones para que lo podamos entender. ¿Perfecto? Pero por eso les decía, los propósitos de Dios, tarde o temprano, pero se cumplen. No quedan a medias, no se olvidan. Dios no tiene un plan B, un plan C, un plan D, no. Dios tiene un plan con esas familias. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y tarde o temprano se va a dar. ¿No se da por qué? Por nosotros, no por Dios, sino por nosotros. O porque nos tomamos mucho tiempo, o que es porque esperamos otras respuestas, o simplemente pues porque no pensamos que nos sea necesario acercarnos a ese Dios. Pero el Señor en su palabra nos anima y nos dice, amarás, dijo el Señor Jesús, este grande mandamiento, amarás a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es uno. Por tanto, ¿qué pasa? Lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dijo el Señor Jesús, con toda tu mente, con todo lo que nosotros somos,
tenemos que amar a ese único Dios. ¿Sí? No tiene que haber una reserva en amor para nuestro Dios. Y eso es primordial, hermanos. Porque si nosotros no conocemos a Dios y si no lo amamos, entonces, ¿cómo vamos a compartir algo que no tenemos en nuestra casa o que no tenemos en nuestra vida? ¿Perfecto? Podemos tener muchas palabras, podemos tener actitudes bonitas, podemos tener espacios de abundancia, pero ese Dios en ese hogar tiene que ser permanente. Esa relación espiritual tiene que ser constante, en abundancia, en escasez, en crisis, en dificultades, en momentos sobrellevaderos o no sobrellevaderos. Tiene que permanecer ese amor a ese Dios. El mandato repetitivo que hay es de tener una relación íntima, pero una relación íntima de amor con ese Señor. Y la idea es amarlo con la totalidad, con el integral de nuestra vida. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, esta palabra apela a eso, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todo lo que tenemos. Y es más, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una lectura que dice que nosotros honramos a Dios con todos nuestros bienes. Y ahí no está hablando de bienes materiales, está hablando de todos los bienes, todo el bienestar que tenemos nosotros, ¿sí? Y nuestra familia es un bienestar que tenemos. Amén. No sé cuántos los ven así, pero es un bienestar que tenemos, ¿sí? Es una bendición tener una esposa, es una bendición tener unos hijos, es una bendición ser parte de una familia, ¿perfecto? ¿Sí? Es una bendición ser parte de esta familia espiritual, es una bendición tener un Padre espiritual como nuestro Dios, ¿perfecto? Entonces miren la importancia de esto, ¿sí? A veces le restamos como la necesidad y estamos en la iglesia y hay familias medias, hay familias completas, hay familias separadas y simplemente nos estamos acostumbrando a eso. ¿Por qué? Pues porque la sociedad dice que hay unos derechos y que hay varios tipos de familias, pero delante de Dios solo hay un tipo de familia, ese que le ama y que le conoce y que quiere vivir en esa tierra que es de bendición para dar fruto, ¿sí? Esa es nuestra primera parte. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la segunda parte. Dice el verso 6. El verso 6 ahí en Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sí? Hay una versión que dice, y debes pensar constantemente en estos mandamientos que te doy en este día. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso va a ser la parte de nuestra vida en Dios. Y nuestra pregunta puede ser, bueno, ¿y cómo voy a hacer para mantener esa palabra de Dios en mi corazón y poderlo transmitir a mi familia, a los que habitamos ahí en ese lugar íntimo? Entonces, lo más lógico, pues tenemos que meditarla, ¿sí? Tenemos que conocerla, pero también tenemos que aplicarla a nuestra vida personal. Y de esa manera la podemos enseñar a nuestras familias, ¿sí? A nuestros hijos, con nuestra esposa, y así irá creciendo esta parte, ¿sí? Y decimos, sí, yo leo, yo en las mañanas tengo mi tiempo devocional, sí, creo que a muchos lo pueden tener, sí, lo pueden tener de una manera individual, pueden tener de una manera familiar, y tienen su tiempo en la mañana, oran, sí, yo sé que todos tenemos nuestro tiempo de oración, tenemos nuestro tiempo de lectura, ¿sí? Y a veces en la misma obligación que tenemos con la iglesia, estudiamos, oramos, leemos, en las mismas reuniones que tenemos semanalmente, nos juntamos, reflexionamos, escudriñamos, oramos, ¿cierto? Vamos transformando cosas, pero a veces en la familia simplemente creemos que como ya hicimos esas labores por aparte, entonces ahí está todo el trabajo, no está listo, entonces no hay problema, ¿sí? Pero resulta que el Señor tiene un pensamiento diferente, ¿sí? Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primero. No hay otra manera de hacerlo. Tiene que convertirse en una parte de nosotros, ser nuestro estilo de vida, ¿sí? Alguna vez tocamos un tema, hay una novela cristiana que se llama ¿Y qué haría Jesús? ¿Sí? Cuenta la historia de un pastor que durante muchos años fue pastor de la iglesia, de una iglesia bautista, y en un momento descubrió que realmente él
no se había convertido a Dios, que simplemente por su familiaridad, por muchas cosas, hacía parte de la iglesia, pero no había tenido una verdadera conversión delante de Dios. Entonces dijo, bueno, ahora de aquí en adelante voy a empezar a que toda mi vida va a estar afectada por Jesús. Entonces, en todas las situaciones que se presentaban, él miraba, ¿y qué haría Jesús? ¿Cómo haría Jesús esto? Una dificultad con los hijos, ¿cómo solucionaría Jesús esta parte? ¿Qué palabra tendría yo de Jesús? ¿Cómo podría actuar de acuerdo a Jesús? Perfecto. Y pues es una novela, pero dice que esta vida fue transformada. Empezó a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora estaba afectada por Jesús en su vida, no simplemente por un legalismo o por una religiosidad, sino que se volvió un estilo de vida en este pastor. Perfecto. Y así tiene que ser para nosotros, hermanos. ¿Sí? El ser cristianos no es una religión. Nosotros no pertenecemos a la religión cristiana. Nosotros pertenecemos al pueblo de Dios que está moldeado conforme a Cristo, que es nuestro modelo. Por eso nos llamamos discípulos de Cristo, ¿sí? Porque estamos afectados por su vida, ¿sí? Por parte de ese Dios todopoderoso que tuvo esa misericordia en nosotros, ¿sí? Entonces, lo más importante que es el estilo de vida, ¿sí? Que llevamos. Entonces, que nuestra vida sea moldeada y dirigida por la forma de Jesús, porque es el modelo que Dios colocó en esta tierra para que nosotros lo siguiéramos. ¿Perfecto? Entonces, es bien importante eso. Nadie puede hacer esa relación de Dios por nosotros. Solo nosotros podemos lograr esta parte. Nosotros podemos escuchar el Evangelio, podemos acercarnos a Dios en un momento, sea de necesidad o sea un momento oportuno en nuestra vida, pero solo nosotros podemos incrementar esa relación con Dios. ¿Perfecto? Los hermanos que conforman una pareja, que conformaron un hogar, podemos tomar ese ejemplo, ¿sí? Nadie pudo enamorar a nuestra esposa en el noviazgo por nosotros. Solo lo pudimos hacer nosotros, teniendo una relación cercana de amor con esa persona con la que queríamos formar un hogar. ¿Perfecto? Entonces, en ese tiempo de noviazgo, en ese tiempo de acercamiento, lo hicimos nosotros, en el sentimiento que teníamos. Y pensamos que ese o esa eran la persona. Y entonces incrementamos tiempos, incrementamos relación, hasta cambiamos hábitos de nuestra vida para tener esa cercanía con esa persona. ¿Perfecto? Sí. Yo me acuerdo que cuando empecé el noviazgo con la hermana Julia, yo transformé muchas cosas de mi vida, ¿sí? En algunos momentos mi manera de hablar, ¿sí? En otros momentos hasta mi manera de vestir, ¿sí? Y en otros momentos hasta mi manera de usar el cabello, ¿sí? Cosas externas. ¿Para qué? Para lograr esa relación, para agradarle a ella en un momento, ¿no? Y sé que ella también hacía cosas, por lo menos hasta que me casé nunca la vi desarreglada, ¿sí? Siempre la vi bien puestecita, bien bonita, ¿cierto? ¿Sí? Aún el día de mi matrimonio también estaba hermosa, ¿sí? Ya después no sé qué pasó, siguió hermosa, yo fui el que como que cambié, pero ¿qué pasó? Que eso se logró porque en la medida en que nos acercamos, nos conocimos, nos relacionamos, incrementamos el tiempo juntos, ¿sí? Ya no era suficiente el vernos 2 veces a la semana, entonces ya aumentamos, ya teníamos que necesitar más tiempo. Entonces así pasa con Dios, ¿sí? Pero con Dios es una relación más hermosa, porque Él es verdadero, ¿sí? Nosotros, hermanos, la verdad, en las relaciones, a veces mostramos lo que la otra persona quiere ver, ¿sí? Entonces, la hermana Julia siempre me vio bien puesto, ¿sí? Amplio, generoso, ¿sí? Lo que ella pida, ¿sí? No hay problema, ¿cierto? ¿Sí? Detalles, ¿sí? Pero era un propósito y era enamorarla, ¿perfecto? Dios nos enamora de una manera diferente. Dios nos da todo lo que Él tiene, en verdad. Y dio a Cristo Jesús para enamorarnos, para acercarnos,
para hacernos parte de su familia. Perfecto. Es una familia especial, hermanos. Es un padre espectacular, ¿cierto? Y ahí viene esa necesidad. Entonces tenemos que incrementar. Si no lo hemos hecho, y si lo estamos haciendo, pues gloria a Dios, pero tenemos que no bajar la guardia allí, en esta parte. Entonces tenemos que hacerlo nosotros mismos, ¿sí? Eso no lo hacen los grupos de nuestros hijos, el rescate, el grupo de niños, gracias a Dios por eso, por esos ministerios, pero eso es una parte de la enseñanza espiritual, ¿sí? El estudio de la escuela nos edifica, nos es de bendición, transforma cosas en nuestra vida, ¿sí? La escuela, el estudio normal, la universidad, el colegio, sirven para nuestros hijos, nos sirvieron a nosotros, pero esas situaciones, esas cosas, no van a incrementar nuestra relación con Dios. Somos nosotros los que nos encargamos de incrementarlas, de aumentarlas y de enamorarnos de ese único Dios. Esa es nuestra tarea individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando formamos un hogar, nuestra esposa, nuestros hijos nos están observando y ellos están siendo moldeados con nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Es más, hasta en un momento los repiten, ¿sí? Los pueden repetir, ¿sí? Yo alguna vez le decía a los hermanos, en algún mensaje les decía que por la parte de mi mamá, que tenía una parte de santanderiana, mi mamá nació en San Gil, en Santander, entonces ella siempre tuvo una palabra que era hijo de madre, ¿sí? Que es muy santanderiano, ¿no? ¿Listo? Y eso siempre se me ha quedado a mí, ¿sí? Lo tengo ahí, perfecto. Me ha causado problemas de pronto en algunas conversaciones, de pronto hay algún hermano que dice, uy, el hermano, hijo de madre, ¿no? ¿Listo? Pero en un momento descubrí que Jorge Andrés en algunas situaciones utilizaba esa palabra, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque me la escuchaba a mí. De pronto la decía en situaciones, en momentos, y él la tomó, ¿sí? Yo no se la enseñé, pero de pronto en el repetitivo la tomó y hizo parte de él, ¿perfecto? Así pasa con nuestras relaciones en Dios, ¿sí? Nuestra familia está mirando, ¿sí? Si yo soy soberbio, ¿mi familia qué va a captar? La soberbia, ¿sí? Si yo ando en el egoísmo, en la envidia, ¿sí? En la crítica, ¿qué va a captar mi familia? La crítica. Entonces tengo que tener, no cuidado, sino que tengo que tener en mi vida en cuenta que eso va a afectar la relación con mi familia. ¿Perfecto? ¿Sí? A veces los padres simplemente toman decisiones rápidas y en deseos propios, ¿no? Y aunque lo hagan de una buena manera, dividen sus hogares, ¿sí? Toman sus decisiones, ¿sí? Voy a formar otro hogar, ¿perfecto? ¿Sí? Pero cuando ya hay unos hijos, eso afecta, hermanos. Tarde o temprano afecta una relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el orden de Dios, Él quiere que esta familia crezca. ¿Se acuerdan que leímos? Que dé fruto, que se multiplique, pero a la manera de Dios, no de una manera abortiva, ¿sí? Y entonces es bien importante, hermanos, fortalecer nuestra familia en esos valores de Dios. ¿Perfecto? No hay crisis que no se pueda sobrellevar. No hay dificultades que no se puedan sobrepasar, ¿sí? No hay necesidades que no se puedan suplir si estamos de la mano de Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Hay un dicho popular que dice que cuando la necesidad entra por la puerta, el amor y la esposa salen por la ventana, ¿sí? Cuando creamos relaciones de economías, cuando hacemos sociedades de negocios, cuando nos juntamos o hacemos una relación de matrimonio con una persona por un interés económico. Cuando buscamos que nuestras niñas, nuestros jovencitos busquen generar relaciones en hogares solo por tener una estabilidad económica. Entonces nos equivocamos en ese propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es que le amemos con todo nuestro ser y que eso esté sobre nuestro corazón. Ese amor y esa relación de intimidad, de cercanía, de ser uno en el Señor, ¿sí? Eso Jesús lo decía y lo recordaba, ¿sí? No por orgullo, no por nada diferente a que nosotros buscáramos lo mismo, ¿sí? Mi Padre y yo somos uno, ¿perfecto?
Qué bueno cuando uno ve familias así, ¿cierto? En aspectos especiales y uno descubre y dice, este niño es así porque sus padres son así. ¿Perfecto? ¿Sí? Yo voy a pedir permiso a la hermana Clara y voy a colocar este ejemplo. ¿Sí? Visité a la hermana y pues fui muy temprano, antes de que su nieto empezara sus clases, ¿sí? Como a las 8 de la mañana, y el niño es un niño muy bien puestecito, o sea, un niño muy educado, saluda correctamente, habla de una manera muy agradable, ¿sí? Se comporta muy bien, habla con uno y uno ve en él a quién, ve a Mónica, ¿sí? Yo la vi a ella en su forma suavecita, respetuosa, ¿perfecto? Entonces, uno repite eso en su familia, ¿perfecto? ¿Sí? La manera que uno se comporta, la manera que uno vive, la manera que uno habla, se refleja en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro núcleo, ¿perfecto? Y Jesús recalcaba eso, ¿sí? Yo hago esto, ¿por qué? Porque mi padre y yo somos uno, ¿perfecto? Y hay una canción cristiana que en algún momento los del Ministerio Infantil la colocaban y decía, este cantante decía, al Señor le decía, yo quiero ser como tú porque mi hijo quiere ser como yo, ¿perfecto? Esa es una relación de sentido y de respuesta, ¿perfecto? Ahora nosotros podemos tomar este momentico para reflexionar, ¿sí? ¿Qué están viendo mis hijos? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo me están viendo? ¿Sí? He hecho cosas que ellos las van a repetir porque me las vieron a mí. Entonces ahora sí, tengo que ser cuidadoso, porque esa herencia es responsabilidad mía delante de Dios. ¿Perfecto? Entonces tengo que afinar esa parte, ¿sí? Así como nos preocupamos por estar actualizando nuestro celular, como nos preocupamos por estar actualizando nuestra casa, por estar manteniéndola bonita y agradable para los ojos de los demás, asimismo preocupémonos por lo que hacemos en nuestra familia, por lo que estamos haciendo allí dentro para que se vea agradable a los ojos de Dios. ¿Perfecto? Es una manera de empezar a influenciar y a apretar esos lazos de amor en el Señor, ¿sí? La importancia de tener ese amor de Dios como único y amarle como prioridad en nuestra vida. Las familias cristianas fuertes creen en el valor de la palabra de Dios, moldean, transforman, cambian sus vidas personales a la manera de Dios porque lo amamos. No podemos enseñar lo que no tenemos, no podemos dar de lo que no tenemos, ¿sí? Entonces tenemos que establecer esa prioridad en nuestra vida personal. En nuestra casa, amar al Señor con toda la persona, con todo el ser que tenemos. Moisés, en esta enseñanza, en esta palabra que está repitiendo a este pueblo, allí cercano ya a entrar a la tierra prometida, entonces les amonesta a que se conviertan en esos modelos de amor en sus familias, en sus hogares. Entonces les dice, si ustedes aman a Dios, le obedecerán. Y si le obedecen, van a estar en esa tierra que es de bendición, ¿sí? Entonces les dice, amarán al Señor su Dios con todo su corazón. Y esas familias entonces van a crecer en ese valor de esa palabra, en ese modelo. Y se van a convertir en modelos para otros hogares. Y esos hogares van a repetir eso y van a ser modelos para otros. Y es ahí donde van a ser benditas en nosotros las familias. ¿Perfecto? Pero si hay familias que, imagínense, hay hijos que al formar sus hogares dicen, yo no quiero tener un hogar como el de mis papás. No quiero esa parte, yo quiero tener un hogar. Es más, hay jovencitos, jovencitas que no quieren formar un hogar porque vivieron en un hogar conflictivo, terrible. Entonces dicen, no, esa parte yo no la quiero para mí. Perfecto. Y ese no es propósito de Dios, porque el Señor en su palabra dice, y multiplíquese. Se sean muchas más familias. ¿Perfecto? Ese es el propósito de Dios. ¿Perfecto? Vamos a ir ahora, el verso 7. Vamos a mirar ahora las conductas en la familia, en una familia sana, en una familia que está moldeada, dirigida y aferrada a ese Jehová Dios poderoso. Entonces dice el verso 7, y las repetirás, se las repetirás. ¿A quién se las repetirás? A tus hijos.
a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Perfecto? Dice este verso. Qué importante esto, hermano. Se las repetirás. Porque la idea de enseñar es en la repetición, hermanos. Yo no sé si a ustedes les pudo pasar esta parte. Cuando tenemos nuestros hijos pequeños, les enseñamos con la repetición, ¿sí? Nosotros vivíamos con mi esposa, cuando Jorge Andrés estaba muy pequeño, vivimos en una casita y esa tenía unas escaleras para bajar y otras para seguir bajando, ¿sí? Y entonces la preocupación era que el pequeñito pues se iba por las escaleras, y sí, alguna vez se fue, ¿sí? Pero uno constantemente, ¿qué estaba haciendo? Cuidado con las escaleras, cuidado te caes, cuidado tal cosa, mira que, ¿sí? Y cuando se caía, ¿sí ves? Te lo dije, te caíste, ¿sí? Tienes que tener cuidado, ¿perfecto? ¿Sí? Esa es la repetición, ¿sí? Y eso nos pide el Señor a nosotros, ¿sí? Se las repetirás, ¿sí? Se las tenemos que estar repitiendo constantemente. No cogiéndolos a Biblia y dándole palizas bíblicas y diciéndole, no, en amor, así como Dios lo hace con nosotros, ¿perfecto? En corrección, pero en amor, ¿sí? Dios corregía a este pueblo, Dios corregía a estas familias en amor, ¿perfecto? Daba oportunidades, quería arrepentimiento. Así tenemos que ser nosotros. No podemos desaprovechar cualquier momento, ¿sí? El estar recordándole a nuestros hijos y estar recordándonos nosotros que somos hijos de Dios. Entonces que tenemos que tener cuidado con algunas cosas que están en este mundo, ¿sí? Porque independiente que estamos en este mundo, dice el Señor Jesús, no somos de este mundo, ¿sí? Entonces el Señor nos está guardando, pero nosotros tenemos que procurar estar atentos a esas palabras que nos están repitiendo, ¿sí? Y la obligación de nosotros en nuestros hogares es repetirlas, ¿sí? Y se las repetirás, ¿sí? Esa repetición es estarlas hablando, no de una manera legalista ni religiosa, no. Estarlas hablando en el diario, ¿sí? En el día a día, ¿sí? Dice un escritor, les voy a leer una porción que me gustó mucho de un escritor, se llama P.C. Gray, y él anota esto, hermanos, dice, los mandamientos eran, los dio Dios para ser el tema de conversación, tanto dentro como fuera de los hogares. Desde el comienzo del día hasta el final del día, los mandamientos se impregnaban en todos los ámbitos de la vida del hombre. La palabra diligentemente significa afilar o atravesar para dar un borde afilado o como afilar un cuchillo. Y se trataba de un mandamiento intensamente fuerte con la idea de un proceso de enseñar con firmeza en un entorno familiar, ¿sí? La Biblia entonces dice que nosotros deberíamos estimular y agudizar a nuestros hijos, a nuestra familia, a fin de que sean penetrados por medio de esa palabra, para que sean enseñados y para impresionar sus vidas diligentemente, sus mentes y sus corazones, en ellos y en las familias que vayan a formar. Cuando perfeccionamos a nuestros hijos espiritualmente, estamos preparándolos para discernir la palabra de Dios y que la vivan en una sociedad que es pagana. Y les hacemos entusiastas y agudos en percibir las cosas espirituales. Qué buena porción, ¿no, hermanos? Qué bueno, porque yo nunca me imaginé que con la palabra estoy afilando para que penetre en ellos. No para que cause heridas, sino para que entre hasta lo más profundo. Dice que esta palabra penetra, que es espada de doble filo, ¿sí? Y nosotros somos dichosos aplicándole la palabra a los demás, ¿cierto? Dicen, mira que es que, ¿sí? Pero tiene que entrar hasta los tuétanos, hasta el interior de nuestros huesos, de nuestro ser. ¿Perfecto? Y cuando hace eso en nosotros, entonces nosotros ahora podemos agudizar esa parte en nuestros hijos. ¿Perfecto? ¿Sí? ¿Por qué los muchachos se van de las iglesias? Porque no ven en sus familias. Esa es la verdad, hermanos. No es que la iglesia sea aburrida, no es que el pastor no. Bueno, de pronto, yo no sé, eso sí lo dejo a su decisión. Pero a veces pretendemos echarle la culpa a los demás, ¿sí? Cuando esta palabra nos dice que nuestra mirada debe estar en Cristo,
¿Perfecto? ¿Sí? No en las personas, sino que la iglesia es un lugar donde vamos y nos juntamos con otras familias que están en nuestra misma fe, que son igual de imperfectas a la nuestra y que podemos presentar inconvenientes, pero que por la gracia de Dios estamos juntos y podemos compartir y tener una relación de familia espiritual. ¿Perfecto? ¿Sí? Y yo sé, hermanos, y lo podemos decir, que hay momentos donde, como dicen los muchachos, nos da pereza estar en la iglesia, ¿sí? Por actitudes, por cosas que nos pueden pasar. ¿Perfecto? ¿Sí? Pero también, hermanos, tenemos que reconocer que eso es un 1% de la iglesia, ¿sí? Porque el 99% de la iglesia, de tiempo de la iglesia, hermanos, nos es de bendición. ¿Amén? ¿Sí? Piense usted, alguna situación que fue difícil para usted, en un tiempo de necesidad económica, ¿sí? En un tiempo de dolor, en un tiempo de tristeza. Y recuerde quién estuvo allí. Y dígame si no, que estuvo la iglesia, esa familia espiritual. ¿Amén? Eso fue así, ¿sí? O por lo menos yo lo digo por esa relación mía, ¿sí? En momentos que yo nunca imaginé pasar, me preocupaba yo en un hospital, en situaciones difíciles, y la iglesia estaba sosteniendo a mi familia. Estaban animando a mi esposa. Animaban a mis hijos. Les daban para sus necesidades. ¿Y qué era eso, hermanos? Una familia que se aferró en Dios. Amén. Entonces, esas familias fueron afiladas en Dios para que tuviéramos ese comportamiento, para que nos ayudáramos, para que nos acompañáramos. Yo sé de hermanos, yo sé de hermanas que oran por mi hija, sus líderes del rescate juvenil, oran por ella, por su bienestar, le hablan para que ella tenga cosas buenas de Dios. Gracias a Dios por ello. Pero eso a mí no me exime de mi responsabilidad de estarla preparando en el Señor. ¿Perfecto? Entonces miren lo importante de esto, hermanos. ¿Sí? Miren lo importante de ser una familia. ¿Sí? Y nosotros cantamos, ¿no? Y decimos, somos una familia en Dios y nos amamos. ¿Sí? Y a veces no nos amamos, hermanos. Esa es la verdad. A veces no nos amamos, a veces nos soportamos. ¿Sí? Pero Dios está allí. Dios está cincelando, está quitando, está limpiando, está puliendo, ¿sí? Y en el momento adecuado, ¿qué pasa? Afinamos eso, ¿sí? Esos tiempos, entonces anhelamos, ¿sí? Yo anhelo el tiempo en que podamos estar juntos, en que podamos vernos, en que de la manera normal y natural, como Dios nos creó, nos podamos relacionar. ¿Por qué? Porque me hace falta mi familia espiritual, así como me hace falta mi familia natural. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque es Dios el que coloca eso en nuestras vidas. ¿Perfecto? Entonces, esta enseñanza de la palabra de Dios, de estar repitiéndolas a nuestros hijos, en nuestro hogar, entonces es en cualquier momento del día, hermanos, es en cualquier lugar, ¿sí? A donde surge la oportunidad. Salimos con nuestros hijos a comprar el mercado, podemos estar hablando de la bendición de Dios, gracias a Dios porque podemos hacer este mercado, podemos apartar para compartirlo porque Dios ha sido bueno con nosotros, entonces tenemos que ser agradecidos. El papá que es aficionado al fútbol y así como puede hablar del partido de fútbol con sus hijos, también puede hablar de esa palabra y reconocer que Dios también ha sido una parte importante en los partidos que hemos jugado en esta vida, ¿sí? Todo momento, hermanos, es ideal, todo momento es perfecto para esta parte, ¿sí? No hay un momento especial, no es solo el sábado por la noche o el viernes por la noche, no, hermanos. Todo momento, en todo momento debemos estar repitiendo estas palabras, ¿sí? Moisés insiste en que los padres, ¿sí? Si se las hablarás a tus hijos, entonces Moisés insiste en que los padres son los que tienen que hablar acerca de las cosas espirituales en una forma conversacional, ¿sí? No es una conferencia, ¿sí? No es un discipulado, no. Es el sentarnos a hablar con nuestra familia de una manera natural, de ese Dios que tenemos y que ha sido tan bueno con nosotros. ¿Perfecto?
Esa es la noción, esa es la razón de esta palabra y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Perfecto? El siguiente verso dice, dice la siguiente parte, dice, y las hablarás de ellas estando en tu casa, ¿sí? Es la oportunidad más perfecta, hermano. Nuestra casa, nuestro hogar, ¿sí? Hay lugares donde podemos estar todo el día, en nuestro trabajo, pero en la noche, nadie más puede estar en nuestro hogar sino nosotros, ¿sí? La visita ya en un momento, dice la hermana Marina, la visita en un momento ya huele, entonces sale, quedamos nosotros, nuestra familia, y es la oportunidad para tener ese tiempo, para que en la noche oremos, le demos gracias a Dios, no solo por el alimento, sino por el descanso que vamos a tener, por la misericordia que tuvimos en esta semana. Y cuando los hijos ven padres agradecidos, ellos se vuelven hijos agradecidos y van a ser padres, van a ser esposos o esposas agradecidas delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron en sus hogares, porque supieron por medio de sus padres que había un Dios que era proveedor, que era sustentador, que era cuidador, que era protector, que era todo en ese hogar. Entonces ellos se aferran a esa parte. ¿Perfecto? Entonces, hablemos, hermanos, conversemos. Ese es el propósito de estos tiempos familiares. Pueden parecer tontos en un momento, ¿sí? Puede ser un invento humano, pero nos lleva, hermanos, a que tengamos ese tiempo conversacional en nuestras familias, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen su familia alrededor y no pueden hablar libremente de Dios con ellos? O porque se crea un temor, o porque no va a pensar que esto, o porque es que ellos tienen sus ideas y yo tengo las mías, ¿sí? Y no, hermanos, simplemente se trata de conversar acerca de ese Creador, de ese Dios que tenemos y ser agradecidos con Él. ¿Perfecto? Esa es una parte importante. Entonces tenemos que aprovechar esos momentos de enseñanza, ¿sí? Dice la palabra de Dios, cuando estés en el camino, ¿sí? Cuando estés en el camino, hermanos, son esas las situaciones que tenemos en nuestra vida, las necesidades. ¿Perfecto? ¿Sí? Tenemos que hablar con nuestra familia, decirles, mira, tenemos esta situación. Les compartía en la mañana la historia del pastor con su niño. Esa es una parte del camino. Cuando nuestros hijos hacen cosas que nosotros nunca imaginamos que va a suceder. Y tenemos que enfrentarlas en el Señor. Pero tenemos que hablarles con la palabra, ¿sí? No con la chancleta, ¿sí? No con el palo, sino con esa palabra del Señor. Mostrarles cuán bueno y cuán misericordioso es Dios. Perfecto. Y eso se tiene que reflejar en nosotros, sin eximirnos de la autoridad. Perfecto. Y así que pasa, pues vamos a tener una sociedad con jóvenes que están apegados a la palabra de Dios, ¿sí? No a la parte del entretenimiento, no a la parte de las redes sociales, sino que andan en una enseñanza en Dios. Perfecto. Cuando te acuestes, cuando te levantes, ¿sí? Cuando vas terminando tu día, cuando vas iniciando tu día, necesitas tener de Dios, ¿sí? Esos momentos de tranquilidad que tenemos antes de ir a dormir, ¿sí? Es más, muchas veces yo lo veo en la noche, nos podemos juntar en nuestra habitación y nuestros hijos, aunque cuán largos son, ahí se meten en esa cama y podemos compartir un tiempo, podemos disfrutar, pero pues también podemos orar y darle gracias a Dios. ¿Perfecto? ¿Sí? Eso es bien importante, ¿sí? Esos son los momentos tranquilos que tenemos y son los momentos que tenemos que aprovechar con nuestra familia. ¿Perfecto? Venimos cansados del trabajo, de nuestras labores, pero ese momento es cercano. Entonces, aprovechémoslo para esta parte. ¿Perfecto? Ahora dice el verso 8, y ya vamos terminando, hermanos. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Sí? Los rabinos judíos en los tiempos de Jesús tomaron literalmente estos versículos, ¿sí? El versículo 8, y lo ataban en realidad, ¿sí? Dice un escritor, lo volvieron joyería espiritual, ¿sí? Entonces, se ataban algún momento estudiamos en las escuelas, las filacterias, ¿sí? Las cuerditas, las cajitas, lo que tenían aquí, ¿sí? Perfecto. Pero eso no indica cercanía con la palabra, eso es simplemente un lujo, ¿sí? El católico se cuelga el crucifijo aquí con las 6 esmeraldas, pero eso no quiere decir que su confianza está puesta en Dios. Eso es simplemente un adorno de lujo, ¿perfecto? El cristiano en un momento se colgó su estrella de David, ¿sí? Y así cada uno tiene su adorno espiritual, ¿perfecto?
pero eso no causa ningún efecto en la vida de la persona, hermanos, ¿sí? Lo que causa efecto en la vida de la familia es la palabra de Dios, el estar aferrados a ese único Dios y amarlo con todo lo que somos, ¿perfecto? Entonces, esta parte, hermanos, se refiere al que tengamos esa palabra cercana a nosotros, ¿sí? Que las acciones que tenemos en nuestras manos sean de misericordia, sean de justicia, pero no esa justicia que mata, que critica, sino esa justicia de misericordia, como lo vimos hoy en la mañana. Ese doble, ese conjugar esas palabras allí de la verdad y la misericordia, ¿perfecto? ¿Sí? Eso es bien importante, ¿sí? No simplemente poner una Biblia ahí a la entrada en la sala, en el Salmo no sé cuál, y tenerla ahí y decir que esa es la palabra de Dios, ¿sí? Y podemos tener hasta 5 o 6 Biblias en algunos hogares, pero nunca hablamos de esa palabra. Solo la tenemos ahí, de joyería, de adornos, ¿sí? Para impresionar, para hacer pensar que esa palabra está en nuestro hogar. Y nosotros somos los encargados de tener una palabra conversacional, ¿sí? No una palabra allí de biblioteca, sino una palabra que se converse. ¿Perfecto? ¿Sí? Es bien importante, ¿sí? Tenemos que reconocer esta parte, hermanos. Dice, y las tendrás, estarán como frontales entre tus ojos, ¿sí? Con lo que vemos, hermanos, ¿sí? Con lo que permitimos en nuestros hogares, lo que ve nuestra familia en nosotros, las acciones que tenemos, los comportamientos. A veces tenemos oportunidades que son muy buenas, pero que no van de acuerdo al Señor. Negocios que parecen buenos, pero no van en el orden de Dios. Relaciones que podemos decir que no son necesarias, pero Dios nos dice que no. ¿Perfecto? A veces hasta mantenemos conversaciones con personas en nuestro hogar que no son lo que le agrada a Dios. A veces permitimos celebraciones, actuaciones en nuestros hogares que no son conforme a Dios, pero nosotros simplemente, porque ese lado no creyente de nuestra familia se agrade, entonces nosotros lo permitimos, ¿sí? Y esta sociedad, hermanos, está haciendo eso. Se está entrando en nuestras casas, ¿sí? Está entrando por el Internet, está entrando por las redes y está invadiendo la mente de nuestros hijos, hasta de nosotros mismos, como esposos, como padres, ¿sí? El humanismo, la nueva era, los cultos extraños, el materialismo, la fama, la fortuna, el deseo de estar acumulando, la popularidad, el entretenimiento, la codicia, la inmoralidad, las drogas, la apología al crimen. Todas estas cosas que están haciendo, minando nuestra familia, minando nuestro hogar, ¿sí? Lo están bombardeando y nosotros estamos proveyendo las armas para que se pueda suceder esto. ¿Perfecto? ¿Sí? Vemos cosas, conversaciones, situaciones que van desviando de lo que es Dios y simplemente lo estamos permitiendo, ¿sí? Pero el Señor que nos está diciendo, y esto va a ser una señal en tus manos, como actúes, como veas, ¿sí? Y lo que tienes en tu casa, ¿perfecto? Tú eres el encargado, ¿sí? No es el pastor, no es el ministro, no es el hermano allá, el evangelista, no. Somos nosotros los encargados y los responsables de que nuestro hogar ame a Dios con todo su ser. Cada uno de nosotros. Ese pequeñito, que aunque tenga 3, aunque tenga 4 años, ese pequeñito tiene que estar siendo enseñado en Dios. Perfecto. Yo le doy gracias a Dios por los pequeñitos de la iglesia, ¿sí? Por un Aarón que lo saluda a uno y le dice paz, hermano, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ve a sus padres, ¿sí? Un Aleph que saluda de abrazo a los hermanos cuando lo podía hacer, aun cuando lo ve a uno, lo abraza y le da la paz de Dios. Perfecto. Esos son niños que están siendo, ¿qué? Enseñados, ¿sí? Una Elizabeth que puede llamar a su profesora y decirle que la quiere ver y que la bendice. Perfecto. Esos son hogares donde están siendo influenciados por Dios. Perfecto. Y tenemos que estar orando por esa parte. Esa es una tarea que tenemos en común todos. Perfecto. Dice el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa. Las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas, ¿sí? No es que ahora vamos a coger el frente de la casa porque eso también se volvió algo, ¿no? Me acuerdo cuando hacíamos las campañas de evangelismo y íbamos a las casas y nos mostraban el aviso, ¿no? Aquí somos católicos y nadie nos va a cambiar, ¿sí? Y nosotros como cristianos, ¿qué hicimos? Aquí somos cristianos y creemos en el Dios verdadero. Perfecto. Y decíamos que ya habíamos marcado nuestra casa, ¿sí? Nuestros postes. No, hermanos. Esto es algo que va más interior, algo que va más allá, ¿sí? De colocar una placa o de colocar un aviso, ¿sí? Es tener esa palabra viva en nuestros hogares. Que cuando llegan las personas, o aunque no llegan, sino que nos ven vivir como familia, van a reconocer que somos de Cristo. Perfecto. ¿Sí? No es una imagen, no es algo visual, escrito en paredes, sino que es un comportamiento en nuestro hogar, en nuestra familia. La esposa en su comportamiento diario, el esposo en sus responsabilidades diarias, los hijos en la obediencia y en el actuar conforme a un hogar dirigidos por Dios. ¿Perfecto? Es bien importante esta parte, hermanos, ¿sí? Esta última parte dice, y en tus puertas, ¿sí? Yo miré otra versión, creo que la Dios habla hoy. A ver si es esa. El verso 9, y dice algo, porque nosotros asumimos que en tus puertas es en nuestras puertas, en nuestra casa, ¿no? Ok, y dice, y escríbelas también en los postes y en las puertas de la ciudad. ¿Perfecto? En las puertas de la ciudad, ¿sí? Dice esta versión, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que tanto tenemos la obligación de que esa palabra de Dios, de que ese Dios único haga parte de nuestra vida, influencia nuestra forma de vida, como un estilo a ser imitado, ¿sí? Pero que también en los lugares donde habitamos, en nuestra ciudad, si ustedes recuerdan, en la palabra de Dios se habla que todas las cosas se juzgaban, se decidían a las puertas de la ciudad o a las puertas del lugar, ¿cierto? Es más, hay un mandato que dice que cuando el hijo desobedeciere a su padre, ¿sí? Entonces este lo tomará, lo llevará a las puertas, ¿sí? Con los ancianos y estos lo apedrearán, ¿sí? Perfecto, ¿por qué? Porque desobedeció a su padre, ¿sí? Entonces ahí les doy un precepto, hermanos, si no lo conocían, entonces ya saben qué pueden hacer, ¿sí? Cuando su hijo o su hija desobedezca, hermana Lenis, coja a ese muchacho, llévelo a las puertas para que los vecinos lo apedreen, ¿sí? Eso nunca se dio. Eso nunca se dio. Dice que está escrito en la palabra, pero nunca se dio. No hubo el primer padre que hiciera eso. ¿Perfecto? Y yo pienso que si hubiera habido el primero que lo hubiera hecho, no habría un hijo que irrespetara a sus padres. ¿Perfecto? ¿Sí? Entonces, tanto en nuestra casa, nuestras puertas hacia adentro, como afuera, en el lugar donde habitamos, hermanos, tiene que estar impregnada esa palabra, ¿sí? Tiene que estar allí, neta, hermanos, ¿sí? Que no nos veamos, no nos veamos raros, sino que nos vemos diferentes, ¿perfecto? Porque no aceptamos sobornos, porque no andamos ilegalmente, porque no hablamos inmoralmente, porque no nos complacemos con el pecado, porque no vivimos de la misma manera que vive la sociedad que está lejos de Dios, sino que vivimos de acuerdo a esa palabra de nuestro Dios. ¿Amén? Eso es lo que el Señor tiene para nuestros hogares, ¿sí? Y para terminar, voy a pedirles, vamos a ir a Lucas, el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Vamos a ver Lucas, el capítulo 2, y vamos a recordar una enseñanza que está allí puesta para nosotros, hermanos, ¿sí? Vamos a mirar el verso 39 en adelante, ¿sí? Verso 39 en adelante. Dice, voy a leerlo aquí en la versión Dios habla hoy, dice que después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Está hablando de José y de María, ¿perfecto? Y el niño se refiere a Jesús, crecía y se hacía más fuerte y estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios, ¿perfecto? ¿Ese era quién? Jesús,
Perfecto. Y tenía una familia, José y María, que eran de una manera u otra muy espirituales. Perfecto. Tenemos que reconocer que María, en sus labores con Jesús, le enseñaba a amar a Dios. Perfecto. Le enseñaba ese que llamamos el Shema, ¿cierto? Y lo preparaba en las cosas de su padre, ¿sí? ¿Listo? Y José también se encargaba de esa educación. Es más, le enseñó una profesión a Jesús. Perfecto. Y conocían los propósitos de Dios. Perfecto. Entonces aquí dice que en ese cumplimiento Jesús crecía, ¿sí? Nuestros hijos crecen. Nosotros crecemos. Bueno, algunos, ¿sí? Pero dice que este niño crecía y se hacía más fuerte. Perfecto. Y estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. O sea, que la bendición de Dios estaba sobre él. Pero no era solo porque era el que Dios había enviado, sino porque como un niño natural crecía en repetición de lo que veían sus padres, en María y en José. Perfecto. Dice que muchas cosas de lo que sucedía en la vida de Jesús, María lo guardaba en su corazón, porque conocía el propósito de Dios para Jesús. Perfecto. Entonces ella, en su amor de madre y también como obediente a Dios, actuaba y hacía cosas. A veces hasta se enojaba con Jesús, pero entendía y guardaba esas cosas en su corazón. Perfecto. Como una madre natural. Perfecto. Entonces, dice el verso 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, ¿sí? Puede ser una forma de la fortaleza espiritual en ellos, cumplidores de sus deberes como hijos de Dios, ¿perfecto? Y así cuando Jesús cumplió 12 años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en ese tiempo, ¿sí? Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta, ¿perfecto? Esta porción, no sé, hermanos, yo siempre que la leo, no entiendo ni sé cómo llamar a José y a María, ¿sí? Pero no entendería. A mí, cuando salía con mis hijos en el centro comercial, se me descuidaban un momentico. De pronto el hermano John Ángel sabe lo que es eso, ¿no? Y yo creo que son 5 minutos que se le vuelven a uno una eternidad, porque nuestros hijos no están a la vista de nosotros. ¿Perfecto? ¿Sí? Y esto dice que pasaron algunos días, ¿sí? Entonces uno, bueno, eso lo vamos a dejar ahí entre paréntesis, bueno, sí, pero dice que el niño se quedó, ¿sí? Dice, y pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino, ¿perfecto? Pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos no lo encontraron, así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, después de 3 días, ¿sí? ¿Cómo estaría el corazón de María? Yo no sé si todavía estaba el corazón en ella, porque uno siempre, yo me acuerdo mucho de mi mamá cuando había una situación difícil de nosotros, decía, los estaba esperando con el corazón en la mano, ¿sí? Decía mi mamá, ¿no? ¿Sí? Yo me preguntaba, decía, ¿cómo haría mi mamá para tener el corazón en la mano, ¿no? La primera vez que Jorge Andrés salió con permiso a un lugar y no estábamos acostumbrados a que no estuviera determinada hora en la casa, yo salía y miraba por la ventana y tenía el corazón en la mano. Entendía a mi mamá, ¿sí? Porque nosotros no estamos preparados para ser padres hasta cuando vienen situaciones y entendemos esas situaciones. Perfecto. Bueno, eso es un paréntesis ahí, hermanos. Bueno, sí, lo encontraron al cabo de 3 días entre los maestros de la ley, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Perfecto. ¿Por qué? Porque era un niño que crecía en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sus padres incrementaban esta parte en el hogar, en la familia. Perfecto. Cuando sus padres los vieron, primero ¿qué hicieron? Dice, se sorprendieron. ¿Sí? Pero después María le dijo, ¿cómo nos haces esto? Perfecto. Le dice María a Jesús, dice, ¿cómo nos haces esto? ¿Sí? Tu padre y yo te hemos buscado llenos de angustia. Yo me imagino que María le dijo, tenía el corazón en la mano. Perfecto. ¿Sí? Y Jesús le contestó, porque Jesús tiene algo claro, el propósito de Dios en él. ¿Sí? Pero Jesús va a tener que entender que tiene una familia natural en esta tierra. ¿Sí? Eso es bien importante, hermanos, para que lo entendamos. Y les dice Jesús, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre? ¿Sí? Pero ellos, ¿qué pasó? Por su angustia,
por su parte humana natural, dice que no le entendieron lo que le decía. Entonces Jesús volvió con ellos a Nazaret, donde vivió. ¿Cómo dice ahí, hermanos? ¿Cómo vivió Jesús ahí? Verso 51. Hay una versión que dice, y se sujetaba a ellos. ¿Sí? No sé si alguno la tiene ahí. ¿Sí? Y estaba sujeto a ellos. Ok, hermana Rosalba, gracias. Estaba sujeto a ellos. ¿Sí? Esta versión de Os ha hablado y dice, donde vivió obedeciéndoles en todo. Perfecto. ¿Sí? Tremendo eso, ¿no? Jesús, que tenía claro los propósitos de su Padre Dios en él, ¿sí? Se sujetó a sus padres, a su familia natural en esta tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque así debe ser, dice el Señor Jesús, ¿cierto? Cuando lo fueron a bautizar, cuando él fue a bautizarse, y Juan le dijo, no, pero imagínese, ¿sí? Perdón, ¿cierto? Y Jesús le dijo, así debe ser, perfecto. Y vemos que Jesús actúa consecuentemente en todo, no solo en algunas cosas, en todo, hermanos. Entonces él hace parte de una familia que tiene que hacer, sujetarse en todo, obedecer, porque es una familia en Dios, perfecto. A eso tenemos que llevar a nuestros hijos, ¿sí? A que se sujeten no solo en un espacio, o que no, como ya cumplí 18 años, pero mi vida vives en este hogar, bajo este techo, entonces tienes que sujetarte, perfecto. Y es más, ya no vives acá, pero tienes que seguir respetando a tus papás, ¿sí? Perfecto. Tienes que seguir siendo obediente a la palabra, porque en la palabra nunca se es mayor de edad para eximirse de responsabilidades. En la palabra somos hijos de Dios, ¿perfecto? Entonces, este Jesús dice, se sujetó en todo. Dice María, su mamá, guardaba todo esto en su corazón. Ella sabía que en algún momento ese Jesús no iba a estar, ¿sí? Que ella ya no iba a tener ese hijo, porque conocía que había un propósito de Dios en él. ¿Perfecto? Dice, ¿y Jesús qué hacía? Seguía creciendo, hermano Álvaro, repítase esto. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura, y gozaba del favor de Dios y de los hombres. ¿Perfecto? ¿Sí? Algo integral, ¿sí? No, como yo soy el hijo de Dios, entonces solo crezco en la parte espiritual y la demás gente no. Nada, Jesús era integral delante de Dios. Perfecto. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Integrales, completos. Por eso dice con todo, tu corazón, tu fuerza, tu mente, todo delante de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra familia sea una familia que agrade a Dios. Perfecto. Pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Hermano, hermana, ¿usted conoce esta palabra, hermano? Entonces repítala en su casa. Si tú como hijo eres creyente y tus papás no, tu responsabilidad es repetirla en tu casa. ¿Perfecto? Esposa, si tu esposo no es creyente, tu responsabilidad es repetirla en tu casa. ¿Sí? Esposos, esposas que son creyentes, tu responsabilidad es repetirla en tu casa. ¿Perfecto? ¿Sí? No estamos exentos de esta parte, ni estamos eximidos de esta responsabilidad. ¿Perfecto? Tenemos que hacerlo, porque es lo que el Señor quiere. Y cuando una nación, sus familias son sanas, fuertes espiritualmente, son sociedades que impactan, son sociedades que crecen y son sociedades que ven bendición. ¿Perfecto? ¿Sí? La sociedad se le olvidó eso, se le olvidó la familia. Y ahora tenemos una sociedad, hay un escritor que dice, tenemos una sociedad de porquerías, donde solo comemos basura y nos alimentamos de esa basura. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo en nuestras familias? Llenándolas de basura. Entonces, llenémoslas de la palabra de Dios, llenémoslas de la enseñanza de Dios. Dirijamos a nuestros hijos a que se alimenten de esa palabra. ¿Perfecto? Para que crezcan fortalecidos sus huesos, su cuerpo en el Señor. ¿Perfecto? Si están separados, hermano, hermana, esos hijos que en un momento escucharon esa palabra, hermana, órele a Dios, hermana, para que usted tenga la oportunidad de repetirles esas palabras, así como Moisés lo está haciendo a este pueblo y les está diciendo, y no se olviden, Jehová, nuestro Dios, es el único, y le amarás con todo tu ser, y le repetirás estas palabras a tus hijos en todo momento. ¿Perfecto? Esa es nuestra obligación. Amén, mis hermanos. Amén.
Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, es lo que vamos a hacer. De nada nos sirve, hermanos, decir que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo, si nuestros hogares están en oscuridad, están en tinieblas. ¿Perfecto? Entonces tenemos que empezar a hacer sal y tenemos que empezar a hacer luz en nuestros hogares. ¿Ha tomado usted decisiones que han ido en contra de beneficios para sus hijos? ¿Ha tomado usted alternativas que no los han llevado al lado de Dios? Nosotros somos responsables, hermano. Entonces también tenemos que pedirle perdón a Dios. Y si es necesario, tenemos que pedirle perdón a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, porque ha sido la culpa nuestra el que esa palabra no habite dentro de nuestros hogares. ¿Perfecto? Sin miedo, hermanos, porque Dios está dispuesto. Dios está atento a escucharnos y está atento a transformar y hacer que tengamos esas familias que anden en bendición. Le voy a pedir que se tome un momento, hermano, incline su rostro y espero que el Señor le haya dado esta palabra refrigerio, dirección y que podamos estar pensando en este tiempo de la cena delante del Señor, pero que cuando lleguemos sepamos que no venimos solo nosotros, sino que traemos una familia allí en representación para que también haga memoria y tenga esa bendición de parte de nuestro Dios. Incline su rostro, hermano, un momento y recuerde usted, hermano, su esposo, su esposa, sus hijos, esa familia, aquellos a los que le hemos hablado y que de una manera u otra se han burlado de nosotros, nos han criticado. Pero en estos tiempos, hermanos, cuánta necesidad hay de Dios dentro de los hogares. Cuánta necesidad de Dios hay en las familias. ¿Cuántos hogares han sido formados y están teniendo allí conflictos, tienen necesidades de una buena convivencia? ¿Cuántos hogares están necesitando de ponerse a cuentas con el Señor, de andar conforme Él lo pide? ¿Cuántos hogares, cuántas familias son simplemente familias de culto y en su vida diaria Dios no ocupa ningún lugar? Y tenemos que buscar colocar a Dios en el lugar correcto para que haya lo correcto y podamos ver esa bendición de Dios. Nuestro bendito Padre, nuestro amado Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente cada que la podemos leer, la podemos escudriñar en la dirección de tu Espíritu, descubrimos tantas cosas duras a veces, Señor, duras. Es la verdad. Que nos confrontan, Señor, porque de pronto nos hemos equivocado y vimos a ese Dios poderoso hacia otras personas y no las miramos hacia adentro de nosotros. Por eso entendemos que tenemos una responsabilidad. Todos delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, si de una manera u otra hemos andado en manera diferente a como tú nos has pedido, Señor. Pero hoy, Señor, podemos reconocer que tú eres el único Señor. Que solo tú, Señor, eres Dios Todopoderoso. Que solo tú tienes la misericordia que tienes. Y solo tú puedes andar en la bondad que derramas hacia nuestros hogares, hacia nuestras familias, Padre. Si te hemos quitado, si te hemos alejado con alguna acción, Señor, vuelve tus ojos a nosotros, Señor. Coloca, Señor, de tu dirección, de tu sabiduría y de tu amor en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor. Si hemos permitido entrar cosas, Señor, o si hemos practicado, Señor, o nos hemos olvidado de lo que tú nos has dicho por medio de esta palabra, Señor, la sacamos, Señor, la quitamos y nos comprometemos, Señor, a limpiar. Así como nos lavamos las manos, así como limpiamos nuestros zapatos, Señor, limpiamos nuestro hogar de todo aquello que vaya en contra de ti, Señor, de todo aquello que no te agrade, Padre. Dirígenos, Señor, para que en amor y en obediencia, Señor, lo podamos hacer. No es un trabajo de un día, es un trabajo continuo que tenemos que estar haciendo. Por eso te damos gracias, Señor, porque podemos contar contigo, porque tú estás allí dispuesto, estás allí a esa puerta, solo necesitamos abrir y que tú, Señor, estés allí con nosotros, que nos enseñes, nos dirijas, nos acompañes, nos corrijas también, para que nosotros podamos presentarnos adecuadamente delante de ti, Señor. Para que para este tiempo de esta cena y después de ese tiempo, Señor, podamos reconocer que tú estás con nosotros, Señor. Que en unos momentos cojeamos, que en unos momentos nos caímos, que en unos momentos nos detuvimos, pero tú estabas allí con nosotros, Señor. Estás allí con nosotros.
nos estás levantando, nos estás dando tu mano, Señor. Guárdanos, bendícenos, Padre. Yo dejo delante de ti, Señor, en el privilegio que tú me das, cada familia aquí representada, Señor. Cada situación, Señor. Yo no sé qué situación, qué momento viven, qué conflicto hay, qué hay dentro de cada hogar, no lo sé, Señor. Pero tú, Señor, todo lo conoces y todo lo sabes, Señor. Y en tu misericordia, yo sé que si cada uno de nosotros lo permitimos, tú vas a entrar y vas, Señor, a morar allí. Vas a limpiar, vas a quitar y vas a colocar lo nuevo por medio de ese Santo Espíritu, Señor. Gracias por ese Jesús el Cristo, nuestro Salvador, el Señor ahora en nuestras vidas, el que nos está moldeando, transformando. Y sentimos el gozo porque nuestra vida está escondida en Él. Está en Dios, nuestro Padre. Y por eso, Señor, nosotros podemos tener ese privilegio de tu cuidado y de tu amor. Y así como tú amabas a este pueblo, a este Israel, así también, Señor, has mostrado tu amor para con nosotros por medio de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque de pronto no lo merecemos. No hemos hecho nada, Señor, para agradarte. La gloria, la honra y la alabanza a tu nombre, en ese nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén y amén. Hermanos, pasa a ustedes. El Señor les bendiga. Ya las